Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad agradeciéndoles desde ya su participación, el que hayan dispuesto este tiempo para compartir con nosotros desde la Dirección de Vinculación con el Medio. Es un agrado poder generar este tipo de espacios, contando hoy con una visita muy importante desde la Universidad de Antioquia, con quien vamos a compartir la conferencia titulada La gestión territorial de la salud basada en comunidad y nuestras utopías latinoamericanas por los territorios saludables. La doctora Eliana Martínez nos acompaña gentilmente de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Entonces vamos a tener una jornada en la cual ella nos va a compartir desde la experiencia de la universidad y también otras experiencias que conoce en torno a esta preocupación de una mirada más territorial también de la salud. La jornada está estructurada de la siguiente manera. Vamos a arrancar con unos saludos del señor decano que nos acompaña esta tarde. Posteriormente, el director de vinculación con el medio de la Facultad de Medicina, el señor Gerardo Espinosa, también nos presentará brevemente el perfil de nuestra invitada. Posteriormente, la ponencia y vamos a abrir un espacio para comentarios, preguntas, ¿cierto? Y también reflexiones compartidas. Posteriormente cerraremos la actividad y tenemos un café como para compartir y poder acercarnos también y seguir comentando algunos elementos que nos parezcan importantes. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Dejo con ustedes al señor decano para que nos pueda otorgar un saludo inicial. Muchas gracias. Sí, más que nada para oficialmente darle una bienvenida a la doctora Eliana Martínez, quien hemos tenido contacto con ella porque bueno, su antecedente y pergaminos los va a señalar nuestro director de vinculación con el medio, pero quiero que entregar nuestra intención y nuestro norte respecto a la visita de la doctora Martínez. En realidad, nosotros hoy día hemos entrado en un plan de alianza y esto lo hemos hecho tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y en la visita que hicieron un grupo de académicos a la Universidad de Antioquia, fue una experiencia, fue una de las buenas experiencias que se obtuvo allá en Colombia y en particular en relación a algunos proyectos que hemos considerado proyectos emblemáticos. En este contexto, ella les va a hablar de las líneas de desarrollo que tiene y a nosotros nos interpreta porque tiene que ver fundamentalmente con lo que es prevención y promoción de la salud. El accionar de esta universidad me pareció como muy interesante en esas líneas. Y hemos tratado de alguna forma convencer a las autoridades para que esta facultad ya entre de lleno en una relación mucho más fuerte con el medio, con el entorno y en particular con los proyectos que queremos desarrollar en conjunto con la Universidad de Antioquia. Así que muchas gracias por venir, Eliana. Tuve la posibilidad de conocerla hoy día. No es nada de novedad de lo que ella nos puede entregar porque ya teníamos antecedentes de lo que están haciendo. Así que en particular yo les dejo a ella, ya de acuerdo al programa se le va a dar una reseña de lo que ella hace a partir del director de vinculación con el medio. Muchas gracias. Bienvenidos, muchas gracias. Estamos muy contentos porque hoy día nos acompaña la doctora Eliana Martínez, quien es salubrista y ha estudiado en epidemiología tanto su magíster como su doctorado. Es especialista en gestión y planificación. Es docente universitario de la Universidad de Antioquia, como ya se mencionó, de la Facultad de Salud Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Y participa en varios grupos de investigación
entre ellos el de epidemiología, de economía en salud, de salud internacional y salud global. Ha sido consultora tanto en su país como en el extranjero también. Sus líneas de interés son la salud internacional, salud global, políticas públicas en salud, epidemiología urbana, social, espacial, ambiental, política y global, por un énfasis también en desigualdades en salud y gestión de conocimiento e innovación social. Así que estamos muy contentos y esperemos que aprovechemos mucho esta instancia con esta conferencia de gestión territorial de la salud basada en la comunidad y nuestras utopías latinoamericanas por los territorios saludables. Dejo con ustedes a la doctora Eliana Martínez Herrera. El decano de quién decano esto. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por extenderme esta invitación y por estar aquí en este espacio tan fabuloso con personas que me dicen son claves en muchas de las iniciativas y desarrollos que se están proponiendo desde la Facultad de Medicina. Pues el título es un poco largo, pero es alentador en el sentido de que quiero dejar en estos minutos, como ven aquí, 5 elementos que generen provocación de este encuentro durante la semana, a lo largo de los días, con los que podamos vernos o a través de Angélica o del grupo de trabajo interactuar, dado que la integración desde la experiencia, la teoría, el estar en diferentes grupos de trabajo, el acercarse a la comunidad como universidad, pues siempre plantea nuevos retos, promesas que a lo mejor se nos quedan cortas porque los proyectos finalmente tienen unos momentos y unos intereses y hay momentos de mucha gloria pero también con muchas dificultades. A lo mejor pueda plantear desde la experiencia unos elementos que sean claves allí, pensamientos porque sí, como académicos hay unos pilares fundamentales en los que tenemos que desarrollar nuestras iniciativas y que nos deben estar realimentando en ese ejercicio con la interacción con las personas, con la comunidad, con los grupos de interés a los que nos debemos, por supuesto. Y aquí el paréntesis es en esa razón misma de ser de las universidades, el vínculo con la universidad, con la sociedad, para nosotros implica un trabajo muy en clave de esas comunidades más vulnerables. Las perspectivas de trabajo y esas particularidades que los mismos territorios nos hacen ver y que creemos que podemos hablar desde ahorita hablaba con Fabián, en el ejercicio mismo de que lo global y lo local y entonces lo local, y uno se cuestiona esto cada vez, porque aun cuando tengamos una mirada de región latinoamericana, ustedes más al sur, nosotros más al norte, tenemos unas miradas también muy diferentes de lo que implican en esos históricos y arraigos culturales los mismos desarrollos de los territorios. Entonces esas palabras que dejo en esta primera diapositiva servirán para que a lo largo de la presentación podamos construir luego una conversación más informal a partir de las preguntas o de los comentarios que ustedes quieran hacer. Por eso valoro mucho las personas que están acá en este momento. Bueno, esto es lo que quiero desarrollar, un poco porque quise denominar el tema a partir de las utopías, cómo hemos construido el concepto de gestión territorial de la salud, habida cuenta de que entre ustedes, como tuvimos la oportunidad de estar con el profesor Carrasco, una de las iniciativas de la Maestría de Salud Pública da cuenta del desarrollo local. Y entonces para nosotros esto de basado en la comunidad, ¿qué significa? Un poco en clave de los contrastes que vamos encontrando. ¿Qué es esto de los territorios saludables? Un poco más allá de los planteamientos de las ciudades saludables o lo que Nudvin en el 95 incluyera en ese diccionario de promoción de la salud como ciudades o islas saludables. Aquí la apuesta nos va poniendo en clave de esos lugares, espacios, personas y tiempos con un foco mucho más limitado. Yo creo que eso es bueno que lo discutamos. Algunos ejemplos inspiradores y por supuesto, pues cómo no hablar de Medellín si me invitan a estar en este espacio a la luz de los desarrollos que hemos logrado
con respecto a este tema. Entonces, sin más ni más, hay unas diapositivas muy en breve en las que no podemos dejar de hablar de Freire, Paulo Freire, en clave de, claro, los hombres, los niños, las niñas y las mujeres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. A lo largo de la presentación haré mucho énfasis en los diálogos públicos, la forma como deliberamos y cómo acompañamos el ejercicio no solo de construcción de ciudadanía, civilidad, sino del ejercicio mismo de las decisiones que pueden darle un sentido a esa apropiación de los territorios. Más si decir la palabra verdadera, que es trabajo, que es praxis, es transformar el mundo. Decirla no es privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos los hombres. Precisamente por esto nadie puede decir la palabra verdadera solo o decirla para los otros, en un acto de prescripción con el cual quita a los demás el derecho de decirla. Aquí la invitación entonces es a decir la palabra referida al mundo que se ha de transformar, implica un encuentro de los hombres para esta transformación. Este es uno de los temas que no es que sea complejo de abordar, sino que nos lo tenemos que creer, o por lo menos en los grupos de trabajo con los que interactuamos, cuál es el aporte en clave de esas pequeñas transformaciones que esperamos encontrar en el territorio. Tampoco nos pensemos que toda la verdad la tiene la universidad. No, humildemente la invitación es a deconstruir una serie de elementos para construir los nuevos o siguientes pasos en los territorios. Y pues Paulo Freire nos, digo yo, cuando lo pongo en una diapositiva hablando de utopías, precisamente es en el ejercicio de la capacidad de escucha, de construcción, de todo lo que nuestra región a veces olvida o cree que hay que volverlo a hacer y volver a empezar, y a lo mejor lo que hay es que retejer esas nuevas realidades. No podía dejar un poco de estudiar el territorio al que soy invitada, y sin saber mucho, claro, me encuentro en la tierra de la gente, cuando el significado del territorio es mucho más que la tierra, y todo lo que ha implicado en esa construcción, cada uno de los símbolos de la espiritualidad, sobre todo haciendo mucho énfasis y mucho hincapié en que la gestión territorial, en esa búsqueda de esos sueños y de esos ideales de los territorios saludables, está mediada por lo que cada uno transmite en esos diálogos y en esas construcciones con los colectivos a los que pertenece. Entonces aquí yo me quedo un poco corta en la construcción del concepto, porque me obliga a leer un poco más el asunto de la interculturalidad, que lo quisiera aprender de ustedes, pero cuando en Colombia el tema entra en debate, entra en disputa. Cuando en Colombia, en nuestra región, por ejemplo Antioquia, donde yo vengo, con 125 municipios, 11 de ellos en el Urabá antioqueño, donde tenemos afros, comunidades indígenas, los diálogos para entender inclusive cómo se reconocen dentro de sus sistemas tradicionales, cómo se reconocen ellos al acercarse a lo que es la prestación de los servicios de salud que nosotros hacemos porque los tenemos claramente planteados dentro del Sistema General de Salud. Cuesta entender esto del acceso, cuesta entender esto de yo tengo unas tradiciones y cómo las construyo. Es decir, la utopía nos pone a plantearnos cada vez cómo cerrar esas brechas y generar unos acercamientos territoriales. Y esa es una responsabilidad que como universidad en esto de los vínculos, pues debería hacer ese ejercicio de tener cada vez entre sus cotidianidades profesionales, personas, motivaciones que aborden este tipo de iniciativas. En la Universidad de Antioquia, la Facultad de Ciencias Sociales hace poco formó el primer doctor indígena del país. ¿Qué costó? Ahí está la inquietud. Estudiantes de pregrado de la madre tierra,
¿Qué costó? Son momentos de verdad para una universidad en la que cada paso implican esos diálogos y esas negociaciones de cómo desde la estructura de la educación superior se plantean iniciativas de este tipo. Ahora, vamos entrando pues un poquito en materia con respecto a también a la presentación. Si el sector de la salud penetra las agendas sociales y políticas, crea oportunidades saludables en las comunidades con la idea de buen gobierno, buen vivir, buena vida, ¿cierto? Este es un aprendizaje que nos dejan los países como Bolivia, Perú, Ecuador, que para nosotros, y hablo como Colombia, implica tener claro el concepto desde la ancestría, desde la tierra, la Pachamama. ¿Por qué lo traigo a colación y por qué lo considero importante? Porque uno de los sueños en esa búsqueda de los territorios saludables es precisamente de construir lo que muchos de mis profesores, tuve la oportunidad de estar con el profesor Trevor Hancock, quien construyera el concepto para la OMS hace más de 35 años de ciudad saludable, y cuando él recorre las ciudades como la de Medellín, que es una ciudad altamente inequitativa, la preocupación es, bueno, ¿qué está pasando con este modelo de desarrollo? Entonces, ahí empieza uno a entender que no es solo la preocupación por el desarrollo de esa gran ciudad, de esa ciudad que con una N cantidad de habitantes genera una N cantidad de posibilidades, sino también todo lo que restringe un territorio cuando ha perdido el norte, no está preparado para asumirse con los desarrollos y empiezan unas agendas globales a plantearse unos retos que quizás nos van dejando también ahí un poco quietos frente a lo que implica que la oportunidad, que creo que es una palabra espectacular en clave de lo que Amartya Sen nos invita a leer, de los procesos de justicia social, en la discusión de la distribución equitativa de esas oportunidades y por tanto, desde esta mirada, si fuese un reto y lo quisiéramos asumir en ese soñarnos los territorios, hablamos de las posibilidades de potenciar a los individuos y las comunidades, fomentar ese liderazgo que quisiéramos entender de nuestra salud pública y promover la acción intersectorial en la formulación de políticas de salud desde otros sectores del desarrollo. Esta diapositiva intencionalmente la planteo porque tiene unos puntos que son coherentes, pero son difíciles de lograr en tanto nos cuesta a nosotros como personas del sector salud entender que en los otros sectores están los procesos de cambio a los que nos invita Freire a, digamos, a descubrir. Hoy las políticas globales hablan de health in all policies, la salud en todas las políticas, que no sé si lo han venido escuchando, lo han trabajado o seguramente los decisores del país, pero cuesta entender el proceso de esos niveles de diálogo, de esos procesos de trabajo intersectorial para poder transformar las realidades en salud. Entonces no es solo el acceso a servicios de salud, es hablar de gobernanza, es hablar de los determinantes sociales de la salud, ¿sí? No es solo hablar del acceso y por supuesto de lo que implica que otras decisiones que afectan, claro, ahí sí, como desde la mirada biomédica los resultados en salud, implica entender que el tema de los accidentes de tráfico no se registran en una Secretaría de Salud, que las muertes por homicidios no se registran en una Secretaría de Salud. Son datos y esa información que sí aumenta las tasas de mortalidad de nuestros análisis de situación de salud, pero que deben ser intervenidos en otros sectores. Entonces, en ese sueño, la propuesta de esta diapositiva es cómo nos acercamos en ese ejercicio de trabajar intersectorialmente para, claro, ahí sí, lo que nos interesa desde el sector salud, incidir sobre los indicadores de salud.
Y viene una mujer que probablemente algunos de ustedes conocerán y habrán leído o habrán tenido la oportunidad de conocerla, o otra persona que tuve la oportunidad de haber estado con ella, profesora nuestra del doctorado, y que actualmente tiene en América Latina una red de investigación en salud urbana, ¿sí? Una red que se llama Salurbal, por 5 años, donde está mirando alrededor de 317 ciudades de América Latina. Cuando yo hago fuerza con ese paréntesis en esta diapositiva es porque no dejo de pensar dentro de las ciudades chilenas, miraré y les contaré si Temuco está en clave de ¿qué? De analizar los indicadores de las ciudades latinoamericanas, de generar información para plantear ejercicios de decisión con metodologías bastante, digamos, desafiantes en clave de lo que implican unos grupos para hacer deliberaciones, que será momento, si esto les interesaría de pronto, de conversarlo, y de, a partir de esa evidencia, poder plantear proyectos de intervención en nuestras ciudades. Ese es un proyecto financiado por la Wellcome Trust, con 5 años de financiamiento. Hay un core de profesores de muchas universidades de América Latina, y por ejemplo, en mi caso, yo no estoy en el core, yo estoy con, esa es la forma de pensar la red de colaboración, estoy con unas profesoras del core, generando proyectos de investigación a partir de la evidencia de esa red para las ciudades como la de Bogotá y el Transmicable que acaban de inaugurar. Epidemiológicamente, quienes estén acá, podría decirles, un estudio experimental es un estudio de un nivel de evidencia un poco más elevado que un estudio descriptivo, y eso es lo que espera esta red. Pero volviendo al tema de las utopías, esta mujer argentina plantea, claro, territorio saludable que no piense la planificación sanitaria, es un asunto que nos deja también como en un vacío, ¿cierto? Y nos dice, claro, muy bien, de las ciudades y los gobiernos en todos los niveles, los responsables, ¿dónde están? Están en las secretarías de salud, sí, pero en las secretarías de planeación municipal. Pero ya que dice, hay otras responsables, las organizaciones vecinales y comunitarias. Sí, pero ella ¿qué nos está diciendo? En este momento estaban entregando mapas en una ciudad como Barcelona, mostrando las desigualdades en Barcelona. ¿Y ella qué dice? Porque también quienes nos gusta o quienes avanzamos buscando la espacialidad de las enfermedades, los mapas, ella también nos dice, lo más importante de la reflexión de ese paper es que esto sí le sirva a la gente, que se vean representados en su barrio o en su vecindario y que puedan preguntarse a qué se deben las desigualdades. La utopía acá es cómo estamos utilizando esa evidencia o cómo nos acercamos a las comunidades para avanzar en ese diálogo y lograr incidir en los determinantes de la salud. ¿Por qué? Porque los mapas a veces no nos dicen mucho o no los sabemos utilizar, o la traducción que hacemos con las comunidades no es, un mapa es hegemónico, no es lo que queremos a veces que se transfiera para una buena traducción en clave de qué, de lo que pueda ser una buena intervención en un colectivo. Y claro, siempre nos ha de llamar la atención el tema de la equidad, y en clave de territorios saludables, la utopía es, existen desigualdades, aceptémoslas, intervengámoslas, ¿cierto? Las desigualdades en el uso y distribución del suelo, unos términos muy desde la planificación y el ordenamiento territorial, que somos como sordos y lejanos a ello, que creemos que no los tenemos que estudiar, y por supuesto sí, capital natural, ¿cierto? Capital construido, si esa fuera la teoría que quisiéramos trabajar, recuerden la primera diapositiva, o en clave de lo que es el uso de los espacios naturales y espacios construidos, ¿cierto?
que se convierte en un determinante de la salud y que hoy más que nunca en nuestros países, que pocas veces, si no es en el histórico, la construcción y la planificación de las ciudades, es incluido en esos diálogos de mirada de ¿qué? De intervención sobre las inequidades. Entonces, la utopía es cómo empezamos a fomentar ¿qué? Recomendaciones para planificar la salud del territorio. Hay que seguir soñando con esas posibles metodologías, con esos ejercicios de análisis colectivo que impliquen que no solamente hablar del análisis de situación integral de salud, el ASIS, que probablemente aquí también tenga otra denominación, pero que lo trabajamos, sino que hablemos de la planificación social en salud del territorio. Y entonces paso al siguiente punto. Claro, ¿qué es esto de la gestión territorial de la salud? Nosotros, luego de 5 años en el grupo de investigación y con la Secretaría de Salud de Medellín, para poder llegar a esto de los territorios saludables, íbamos como a la par, íbamos en 2 caminos. Un camino top-down en el que veíamos cómo era, que ahorita lo van a ver, debíamos construir el concepto de Healthy City, de ciudad saludable para Medellín, y un camino bottom-up en el que veíamos cómo con la comunidad teníamos que hacer esa traducción de lo que el decisor estaba pensando y la gente quería resolver. Un reto complejo, muy complejo, porque aquí había obviamente un interés del decisor en su plan local de salud de leerse la ciudad saludable, y aquí unos recursos de presupuesto participativo en el que a través de la priorización de las necesidades en salud se iban apalancando esos procesos de cambio territorial. Somos 16 comunas, 2,5 millones de habitantes. La comuna más vulnerable y con más dificultades tiene 250.000 habitantes. Después de muchísimos años pudo tener acceso a la ciudad por el cable, las góndolas, que hicieron posible que estas personas, vivimos en un valle con montañas alrededor, pues sí, un valle, y pudieran, por ejemplo, ir a sus sitios de trabajo desde el norte de la ciudad hacia el sur en un solo recorrido, un solo trayecto. Eso en el imaginario nuestro, ¿qué es? Menos gasolina, un solo tiquete, salir más temprano de la casa, desplazarse y poder volver en un tiempo, digamos, posible al hogar. Solamente por poner un ejemplo, pero para que no nos perdamos del asunto, el modelo, ¿cierto? Primer asunto, bottom up, top down. Segundo, esto de la gestión territorial surge, ahorita lo vamos a ver también, con la iniciativa y la preocupación del colectivo de mujeres de esa comuna. Entonces eso nos llevó a desarrollar proyectos de investigación donde pensábamos, ¿por qué las mujeres? Entonces no era solamente como, esto es un asunto de género, no. La mujer que cuida, que se cuida, que transfiere ese cuidado al territorio, que se sueña ese territorio con posibilidades para que sus hijos y los otros estén en el territorio, mediado por una variable como es la violencia, en el que el asunto del cuidado implicaba que vencer, digamos, atributos de una ciudad donde el miedo impera. Entonces, en ese sentido, dijimos, esto tiene que ser como un cordón que tiene, cuando se hace una trenza, que tiene varios momentos, como el ADN, la figura del ADN, y plantea que para generar ese cambio social, en ese diálogo con los determinantes, empiezan a jugar una serie de elementos que dan cuenta de ¿qué? De las redes sociales territoriales, de los activos en salud, que los activos en salud para nosotros hoy en la promoción de la salud son elementos innegables, o sea, con todo lo que implica mapearlos, identificarlos, con eso que también ustedes, de lo cual hemos aprendido mucho de los chilenos en nuestra región, en el tema de capital social, implica mirarlo
para los colectivos, implica leerlo a la luz y en clave de cómo se cohesionan esos grupos en esos territorios, e implica, claro, por supuesto, hablar un poco de qué es lo que moviliza, activa el activo, moviliza a las personas, genera cambios y permite que esa trenza plantee pequeños momentos de verdad donde la apuesta nuestra era planteada en colectivos, hablamos un poco de eficacia colectiva y de los determinantes de la salud. Entonces, dijimos 3 características puntuales y claves. Una, son elementos iterativos de diálogo y acción, donde no desconocemos los aportes o la construcción del análisis de situación de salud integral, la intersectorialidad y la gobernanza. Nos costó mucho y nos sigue costando mucho entender esto del concepto de la gobernanza. ¿En clave de qué? De esa construcción de pequeños momentos de interacción con los grupos a los que nos debemos en la gestión territorial, pero que apalancan los intereses en los niveles de decisión. Digo nos costó y nos sigue costando porque está muy en duda si el tema sea gobernanza o gobernabilidad, máxime cuando el presupuesto participativo es el que le da, vivifica, le da vida y sentido a estas iniciativas que se convierten en líneas de acción de la ciudad, y máxime cuando vemos que cuando pasan los momentos de profunda interacción, y ahorita lo vamos también a mirar, cuando pasan, ¿qué sucede? Las motivaciones también pasan, entonces no se apalanca en un horizonte prospectivo el tema de gobernanza, ¿cierto? Esos arreglos interinstitucionales tienen entonces sus momentos de caída, y preferimos y estamos en esa discusión de hablar un poco de gobernabilidad. Claro, entonces estos diálogos generan, cuando interactúan con estos sí son procesos de gestión de la salud pública, generan que en esa interacción bienestar, potencia en la salud. Creemos mucho desde la salutogénesis y lo que propone Antonovsky, la construcción de la salutogénesis, creemos mucho que la manera como esto se está promoviendo potencian procesos de salud, cuando Antonovsky se refería en los años 80 al sentido de la coherencia y hablaba de qué, de lo que soy capaz de manejar, porque lo comprendo y lo que significa para mí y el entorno. Aquí hacemos también mucho énfasis en cómo nos distanciamos, pero hay que trabajar, nos distanciamos de la atención primaria en salud siendo un corazón importante de nuestro sistema de salud, pero la gestión territorial es como el motor, como el driver, el impulso para poder que quienes están a cargo y responsables de la atención primaria en salud reciban unas comunidades que hablan de determinantes, que hablan de participación comunitaria, que se preocupan del cuidado del territorio. Ese es un desafío bastante grande, pero que hemos venido poco a poco incidiendo en él. En Medellín, hablo pues desde esta construcción del concepto, tenemos la única red de centros, digamos, de atención primario, sin más de 52 puntos con hospitales en todas las 16 comunas, donde muchos de los asuntos de atención primaria están ligados a esos centros de atención. Entonces, la gestión territorial, y lo hemos visto en experiencias en otros países, impulsa a que no se sienta solamente el ejercicio de la identificación de los pacientes como el asunto medicalizado o la medicina familiar y la salud familiar. Entonces, hacemos una apuesta por un ejercicio de monitoreo, seguimiento y evaluación, que hoy pues el tiempo no nos dará para ello, pero en el que la evaluación la denominamos evaluación de la implementación del modelo. No es una evaluación de impacto, ¿cierto? No es una evaluación donde ya vemos que todo está perfecto, sino de cómo se van acompasando los procesos en la medida que se van implementando. Y logramos tener unos 25 indicadores entre proceso y resultado que van más allá de
una mirada de satisfacción de un evento, por decirlo así, sino de análisis de antes y después, de análisis de empoderamiento, que son instrumentos que permiten, para mí la palabra es blindar el proceso y poder seguir impulsando el modelo. Un poco pues de manera gráfica, pero es como el ejercicio del paso a paso del modelo, lo que implican los pequeños círculos en clave de teoría de cambio, por supuesto, están en los pasos del modelo. No, es innegable que no hablemos en este momento, por ejemplo, de la educación para la salud. Es innegable que no concibamos modelos soñándonos un territorio saludable sin hablar de momentos de pedagogía y didáctica. Es innegable pensar que si la gestión de la salud está en el territorio, entonces las personas no construyan proyectos de su territorio. Y ahí hay dos cambios que en teoría del cambio para la promoción de la salud son fundamentales. Entonces, para llegar al momento pedagógico implica identificar las redes, los activos, identificar los problemas que tengan concordancia o no con lo que se ha pensado un decisor. Entonces hacemos análisis de concordancia, o sea, hacemos una serie de ejercicios que permanentemente están alertando el equipo de trabajo. Para que este modelo funcione, y no lo tengo pues como en una diapositiva formal, hablamos de un equipo base de unas 14 personas, hablamos de líderes en el territorio, entonces empezamos con una comuna, luego 5, somos 16, ahora tenemos 9 comunas, que es bastante importante para nosotros, y cada líder gestor en el territorio tiene identificados líderes en el territorio que facilitan el proceso de trabajo en cada uno de los territorios. Entonces, la capacitación, por ejemplo, habla de 300, 500 personas en cada momento del proyecto. Esto, claro, hace un radio de trabajo que debe ser articulado para lograr pues, el objetivo. Un poco pues como de imágenes, ¿cierto? De activaciones en el territorio, reuniones con la comunidad, el ejercicio mismo de ver el mapa, pero no el mapa administrativo, sino dónde están mis contactos y con quién podemos tejer posibilidades de cambio con los problemas que nosotros identificamos. Este realmente es un ejercicio que recomiendan mucho las personas que le hacen toda la ruta metodológica a los procesos de promoción de la salud, pero trabajando con la estrategia de activos sociales. Un poco el ejercicio de generar identificación en cada una de las comunas. Las imágenes pueden verse pues de atrás un poco mal, pero es innegable el transporte con el cable, como lo mencionaba ahora, espacios como se llaman unidades de vida articulada. Entonces, claro, las empresas públicas de Medellín tienen unos espacios gigantes en el acueducto y son ahí, concreto, quietos, y lo que se hace es que alrededor de ello, porque tienen mucha zona verde, zona azul, hay agua, hay oportunidades de interacción, se plantean espacios de vida articulada, lo que en torno al significado del agua, que para la vida es fundamental. Por supuesto, la misma construcción de las comunas, lo que representa la iglesia en nuestro contexto, y así sucesivamente con cada uno de los, digamos, de los puntos que permiten para hablar de momentos de cohesión y activación de, digamos, de iniciativas desde la comunidad para poner el problema en contexto, facilitan que se desarrollen actividades lúdicas principalmente. Ese modelo tiene entonces 7 momentos, pero hemos definido que el modelo empieza y termina con diálogos públicos. Claro, entonces cuando uno habla de investigación, uno dice en investigación cualitativa, no investigación cuantitativa, en el ejercicio de validar la información, devolverla a la comunidad, reconocer cuáles son los siguientes pasos. En esa devolución, en ese ejercicio de investigación, plantea el investigador que sí o sí hay que generar triangulación de los procesos.
nosotros tomamos parte de lo que aprendemos como investigadores en la construcción misma de lo que muchos países hacen en clave de los diálogos públicos, sobre todo porque los contextos son muy distintos. Países como en países africanos, por ejemplo, el diálogo público pasa kilómetros el debate comunitario, llega a oídos del decisor, se generan los procesos de visibilización de X o Y campaña y ya se da por sentado que todo el mundo está enterado. En nuestros contextos, en América Latina, no es de esa manera. ¿Cuántas veces le damos vueltas, segunda, tercera, cuarta? ¿Cierto? Y en Norteamérica, por ejemplo, hablan de coaliciones. Entonces, esto de política pública, porque tiene un poco de este ejercicio también, miren que yo voy tomando elementos de muchas cosas, nos lleva a pensar en algo que para nosotros es fundamental, que son esos valores sociales ante la crisis, pero donde, claro, hay unos asuntos de vital importancia que son los problemas que se identifican en la comuna, cómo logran incidir las personas en esos problemas a través de los diálogos y la participación, creando una estrategia de mesas de diálogo, aun cuando en la ciudad hay juntas de acción y tienen responsabilidades concretas en salud, nuevas oportunidades, nuevos liderazgos para generar entonces ¿qué? Miren, esto es lo que más me interesa dejar como mensaje, planes comunales de salud por comuna, ¿sí? O sea, no es el plan local únicamente del municipio, planes comunales de salud por comuna donde ellos asumen el compromiso de algunos proyectos. Nosotros logramos llegar hasta acá y cerramos el proceso con la gestión de proyectos en las mismas comunas. Claro, todo esto atravesado ¿por qué? Por procesos difíciles en clave de cómo se deconstruyen también el mismo modelo del país, por ejemplo, de atención integral en salud en el país, qué tenemos que aprender de las organizaciones, la misma interacción entre interesados y por supuesto los valores. Cuando yo digo acá el ejercicio de construcción no es un ejercicio negativo, sino un ejercicio crítico propositivo, donde la expectativa de la gestión de la salud, si la vemos en el territorio, implica que hay que entender el sistema de salud. O sea, no es solamente tener el carnet para el acceso. Y acá, claro, acá hacemos el análisis sobre todo de la respuesta social y de las organizaciones que no son del sistema de salud, los colegios. Entonces sigue uno entrando como un poquito en materia. Colegios saludables, empresas saludables, familias saludables, que si yo dejo esa denominación, seguramente a muchos de ustedes les suena como al cliché al que estamos acostumbrados. Pero sí o sí, el reconocimiento de ese espacio como oportunidad en un momento determinado permite plantear el cuidado del otro, el cuidado mío con el otro y el cuidado en el entorno. Entonces ahí valoramos profundamente el concepto del entorno saludable. Esta la quise traer solo para dejar dos mensajes. El primero, que no estamos lejanos en ninguno de nuestros territorios de estas realidades. Creo que seguimos teniendo indicadores elevados, indicadores adolescentes en embarazos desde muy jóvenes. Yo puedo hablar por mi ciudad, niñas, bueno, jóvenes de 19 años con 2 embarazos, sí, pensando con todo lo que ello implica en una realidad, en una situación donde por más que se quiera hablar de una protección, puede el riesgo mismo implicar un tercer embarazo, pensando 19 años, el consumo de drogas, sustancias psicoactivas, démosle esa denominación, la violencia intrafamiliar. Entonces, esto que ven acá como ejemplo para estas comunas nos dice que, claro, no es que se tengan los recursos para proyectos aislados. Lo que se busca con el Plan Comunal de Salud de la comuna es que se integren a una temporalidad con unos responsables dentro de la comuna que puedan hablar de ese acompañamiento y de esa protección, si lo quisiéramos plantear así, a la luz de unos grupos específicos. En la Comuna 1, la que da origen y motiva parte de este proyecto, la escuela
se convierte en el lugar de qué, en el momento de que de las mujeres encontrarse para proteger las jóvenes y hacer todo un acompañamiento psicosocial en clave de salud comunitaria y atención sociosanitaria. Ahora, estos son un poco de imágenes de lo que les planteaba ahora, de cómo en cada comuna veíamos, claro, un poquito de teoría de redes, que tan distantes, tan cercanas, tan fuertes, sí, estaban los lazos que las integraban. El reto fue haber digitalizado esto, pues que no es tampoco para decirles que si no está digitalizado no sirve, no. Esto se lleva a un software libre y queda en la alcaldía, entonces las personas lo pueden visitar. Tomamos como referente el Ministerio de Sanidad español para hacer esto y motiva a las personas a darse cuenta que no sabía que mi vecina estaba aquí conmigo en esta intención. O sea, hemos también perdido esas capacidades de diálogo al identificar las iniciativas comunes en los territorios. Un poco más para ilustrar esto, un poco, miren, cómo poder bajar el ejercicio con hilos, con lana y con la intensidad de los colores en cada uno de los puntos que implican la conexión de las redes. Era un ejercicio de traducir y de transferir un conocimiento desde lo sociológico a una intención para la salud. Luego hablamos un poquito también de cómo se construyen esos canales de comunicación, el mapeo de activos, que yo invitaría y me parecería fabuloso si esto les llamara la atención, de retarse y de hacerlo en clase, una situación de clase que permita conocer un poco este tipo de metodologías. Para nosotros fue bastante claro y permitió, claro, en su momento que el proyecto tuviera mucho más fuerza porque nos reconocemos en el territorio, reconocemos al otro en el territorio. Para evolucionar, digo yo pues evolucionar, esta está pues como un poquito, no clara, pero para nosotros es bastante, digamos, clarifica mucho la identificación de los actores de acuerdo a los temas que se priorizan, de cómo se integran esos grupos de gestión territorial, cómo se validan esos y se reconocen esos líderes y se plantean entonces unos diálogos donde la entrada y salida de la información tiene unos niveles de interacción. Para finalmente, no es lineal, si se acuerdan de la imagen del flujograma con las bolitas de colores, finalmente plantear, estos son unos paneles, unos pósters que se presentan a la ciudad de los proyectos que se construyen y de, por supuesto, qué iniciativas pudiesen tener vínculos con asuntos de consecución de búsqueda, financiamiento de recursos internacionales. ¿Por qué? Porque también los recursos son escasos, si lo quisiéramos decir así, el presupuesto participativo que permite que esto se haga no da la posibilidad de que el proyecto mismo, y esa es una debilidad, una limitante, avance, pero genera las capacidades, provee digamos, las posibilidades de los deadlines de los momentos de cooperación, y la ciudad tiene una agencia de cooperación internacional con la cual apalancamos la intención de que estos proyectos puedan, digamos, evolucionar y desarrollarse. A la luz del modelo, ya lo he repetido, pero creo que es conveniente, traigo una diapositiva que tomo como referencia a un profesor chileno, el profesor Jaime Zapac de otra universidad, pero que nos invita a reconocer, a la luz de la promoción de la salud, tres elementos fundamentales: el empoderamiento, la participación, el trabajo interdisciplinario e intersectorial. Hacia el final un poco me referiré pues a la participación comunitaria, pero quiero dejar esta provocación: ser capaces de desnudar el líder. Hay líderes, o sea, hay un empoderamiento psicológico y hay un empoderamiento estructural. Hay personas que nos creemos salvadores del mundo, un empoderamiento psicológico.
y voy con toda y hago todo y logro el objetivo. Hay un empoderamiento estructural que se provee por elementos que tengo en el entorno. Cuando nosotros reconocemos el ejercicio del empoderamiento, nos llevamos muchas sorpresas en el proyecto. Pues muchas personas, dentro de la medición que hicimos de una escala de empoderamiento de 180 personas, es un número bastante considerable, encontramos líderes con esa motivación psicológica en donde, claro, yo me muevo hasta donde creo, pero cuando yo veo lo estructural, son otros retos. Yo doy un paso atrás y espero cuál es el siguiente momento. Eso es un aprendizaje para nosotros fundamental, porque nos pone de cara a cuáles son esas nuevas formas de liderazgo. O sí, qué es lo que mueve o el interés que mueve el territorio para que esos liderazgos estén. La moraleja o la lección aprendida en el modelo es que no todos nos podemos llamar líderes, no todos asumimos ese ejercicio de liderazgo. Entonces nos deja una reflexión y nos deja esa lectura de qué estamos entendiendo por esos procesos de qué, de liberación de posibilidades y nuevas oportunidades de lo que implica cambiar el territorio. Es un aprendizaje bastante interesante porque nos llevamos también sorpresas y yo no quería dejarlo pasar de lado porque no es que sin el uno no se puede hacer el otro. La gráfica es bastante esclarecedora en ese sentido, pero sí ellos sí o sí permiten plantearse, claro, por supuesto, una lectura más de lo que nos hace ver de manera diferente la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y por lo tanto la asistencia sociosanitaria, pero que sí o sí nos lleva a entender que los resultados en salud no son solamente el ejercicio que vemos en una única dirección, sino que también juegan muchos de estos elementos en esa construcción de resultados en salud. Lo digo porque hicimos el análisis de casi 800 encuestas en toda la ciudad de capital social comunitario para la salud. Y encontramos, claro, todo el ejercicio factorial de identificación de variables, de reducción de variables, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante acá finalmente es cómo entendemos, por ejemplo, en qué nos juntamos y en qué no nos juntamos. Nos juntamos frente a una crisis de un problema de alcantarillado, no nos juntamos frente a una situación de violencia. Y ahí el tema atraviesa dos asuntos que también son estructurales en una ciudad como la mía, ¿cierto? O una realidad como muchas ciudades en América Latina. Y eso implica entonces empezar a leer también un poco el tema de la cohesión social y lo que implica que sostenerse en el tiempo con una iniciativa que plantee procesos de cambio. Lo he repetido mucho, pero es que cómo no vamos a hablar de una preocupación por el agua si esto me puede alterar o modificar los indicadores de una enfermedad diarreica aguda, por ejemplo, ¿cierto? Eso nos tiene que poner a pensar en que no crean que toda la ciudad está, por ejemplo, completamente cubierta con alcantarillado. Hay zonas de ese valle donde las personas se asientan informalmente y no hay alcantarillado. Y entonces, ¿cómo hacemos? Decimos que es cohesión social porque el carro llega y hay 10 canecas y todos nos juntamos para mover el agua. El proceso de transformación tiene que ser más allá de lo que es mediático en ese sentido. Entonces, en esa medición de capital social, pudimos identificar el índice de capital social por cada comuna y por toda la ciudad. Tenemos los resultados, pues si pudieran o si quisieran o si fuera de otro momento, pero eso ya es más metodológico, pero para decirles que no está todo resuelto, es decir, estamos en un nivel mediano de lo que significa el concepto de juntarnos para resolver problemas en salud.
y ahí hay una llamada bastante interesante, sobre todo cuando se generan iniciativas desde el gobierno, sí, top-down, por ejemplo, de plantear nuevos centros de salud. Hay experiencias donde, por más que se quiera y la necesidad exista, si esta iniciativa no converge con esta realidad, salen de las propuestas. La Clínica de la Mujer en la ciudad de Medellín, por ejemplo, o un hospital en una zona donde había otro cerca. O sea, no hay por qué pensar que hay que construirlo solamente porque el territorio lo plantea. Entonces, hacemos una construcción desde lo que es este capital social, como esos recursos que son muy vinculantes. Hablamos de estos atributos que se relacionan con el comportamiento comunitario, cuando pongo el ejemplo del agua y el ejemplo de la seguridad, que plantean ayuda mutua y el fortalecimiento de estrategias de empoderamiento y de bienestar social. ¿Por qué ligar estos dos elementos? Porque sí estamos convencidos de que hay un diálogo de esos líderes, y lo hemos visto con los procesos de apalancamiento de la construcción de políticas públicas. Ahora, todo esto que les acabo de comentar lo quise poner como antecedente, claro, a esto que seguramente también lo han escuchado y lo han reflexionado desde la Facultad de Medicina, esto de territorios saludables. ¿Por qué? Porque también tenemos como que empezar a valorar un poco qué tienen estas agendas globales de promoción de la salud y qué es o cuál es la razón por la cual nosotros, estando en Temuco, en esta Facultad de Medicina, con unos momentos hoy que están motivados por una serie de iniciativas, empiezan a plantearse con quién incidir, para qué trabajar, con quién, cómo nos acercamos, cuál es la realidad en nuestro contexto, quiénes son las personas a las que nos debemos en el territorio, puesto que, miren esta diapositiva, uno hace seguimiento, y esta solamente podría ser un par de clases en un pregrado o en un curso, en una maestría, de cómo ha sido el ejercicio de la construcción del territorio saludable, las conferencias internacionales de promoción de la salud, las declaraciones que se han hecho y los foros regionales que hemos tenido en salud urbana, los foros mundiales, ¿cierto? Entonces uno empieza a leer una serie de momentos en la historia de una desenfrenada carrera por querer apalancar unos conceptos, pero cuando uno los lee, el micro, la esencia del vecino, la calle, la tienda, la iglesia, en esos análisis queda muy de soslayo. Se piensa entonces en el puente, el parque, ¿cierto? Las dimensiones generan otra lectura de ese territorio. Sin embargo, cuando uno observa los foros regionales, y ahí sí hablo un poquito pues desde lo que en la línea de investigación queremos como ir desarrollando, los foros regionales de salud urbana, que se han hecho 3, el primero pensándose en el recurso humano en salud que formamos para la salud de las ciudades, el segundo pensándose en el tema de los hábitos de vida, como el estilo de vida desde el individuo que influye en esa condición de la salud de las ciudades, entonces el cigarrillo, el alcohol. El último encuentro que tenemos en la ciudad de Medellín plantea el asunto de los territorios saludables, pero desde la mirada de una ciudad que está creciendo, que tiene un N de población y que tiene una infraestructura que está en transformación. ¿Por qué decirlo así? Porque lo que acabaron de escuchar con respecto a ese modelo, me oyeron hablar de la comuna, me oyeron hablar del barrio, me oyeron hablar del pequeño espacio. Entonces, en la agenda global, claro, ONU Hábitat en Ecuador hace una reunión en el 2016 de esta nueva agenda urbana e incluye el tema de salud, ¿sí? Pero entonces el clic entre lo uno y lo otro, ¿de quién depende? De nosotros que estamos, muchos, depende de muchos, pero en clave de esclarecer o clarificar el concepto de quienes decimos hacer salud. Pero también me escuchaban, otros
hacen o intervienen con sus estrategias en la transformación del territorio, no están aquí sentados y hacen salud. Entonces, ese diálogo que nos reta a plantearnos hacia dónde vamos, nos propone en todo este mapa de cartas y declaraciones que el territorio tiene que ser planificado con otros. Entonces, ahí el hito de ciudad saludable para este caso es trascendido por el concepto de el territorio. Estaba así. Entonces planteo unos ejemplos que los vamos a mirar muy rápido, pero que creo que son importantes bajo los criterios de ciudad saludable. Pongo, por supuesto, lo traigo como ejemplo Barcelona, porque entonces no hablan de ciudad saludable, sino de ciudades sanas, y claro, el sistema sociosanitario plantea el ejercicio de la asociatividad en los barrios y genera unas permanentes observaciones de lo que implica el cambio de esta ciudad y nos pone a mirar. Uy, se detuvo. A ver. ¿Qué pasó? ¿Siguió o no siguió? Así. Claro, nos pone a plantear ejemplos que nosotros tenemos y yo estoy segura que ustedes tienen y que todos hemos visto en nuestra América Latina. Las huertas, sí, esto que tienen ellos acá es porque en la metodología de esos espacios verdes empiezan a validar una serie de categorías, pero lo que quiero hacer referencia en la imagen, que para nosotros es importante, es el ejercicio de ¿qué? Del acercamiento intercultural, intergeneracional, lo que implica ese amor también por la tierra, pero aquí, claro, el interés de generar seguridad y soberanía alimentaria también, por supuesto, los espacios para caminar y para el deporte, que poco a poco han ido, yo ya vi aquí también hay ciclorrutas, ¿cierto? Que eso ha sido una iniciativa bastante positiva, inclusive en ciudades que no hemos sido planeadas para eso. Ustedes viven en una ciudad súper plana, yo que vivo entre montañas, imagínense, claro, aquí hay experiencias, es en Valparaíso, por la forma de la vivienda, pero nosotros no tenemos desarrollada ese tipo de tecnologías ni para subir a las casas y las calles tampoco están desarrolladas con esa iniciativa. Entonces, son asuntos que inspiran en clave de ¿qué? De cómo se van planteando la conexión ellos mismos entre las zonas verdes de la ciudad o cómo se van identificando entre ellos, claro, los espacios naturales para disfrutar y hacer terapia en salud mental. Claro, porque no tienen muchos espacios en el tema urbano, en el centro de la ciudad, pero aquí vemos, y lo tienen muy desarrollado los holandeses, las iniciativas de lo verde. Cuando pasa la Guerra Mundial, las casas, esto es una anécdota, pero me gusta compartirlo porque no lo sabía y lo aprendí de los arquitectos, tienen un patio adelante y un patio atrás. Y la casa, entonces, la división, que es muy sencillo, voy a decir algo muy obvio, pero la habitación de los padres, la habitación de los hijos, la cocina, el comedor, la sala, separados para que cada espacio tuviera el necesario momento de vivir alrededor de ¿qué? La comida, la diversión, el dormitorio, la relación padre-hijos, el reposo, los patios, ¿sí? Esto que estoy diciendo suena muy obvio y en una facultad como esta, en las facultades nuestras en salud, ¿pero qué me está diciendo esta mujer? Pero hoy cada vez más el tema de salud mental se atraviesa inclusive en los mismos diseños de los espacios construidos, el tema del ruido. ¿Qué encontramos en nuestras ciudades? Por el hacinamiento, tuberculosis. Me decía un profe hoy con el que tuve la oportunidad de conversar, me decían tuberculosis muy bajito o no hay, o está muy controlado, me dijiste erradicado, ¿cierto?
yo le dije, bueno, yo creo que yo puedo decir controlado, ese fue el punto de la conversación, porque nosotros encontramos alta prevalencia de tuberculosis por la llegada de las personas que huyen de la violencia a familias en la ciudad, se ubican en espacios muy pequeños, están transitoriamente, los hábitos y todo lo que implica el desarrollo de la enfermedad. Entonces, por más iniciativas de política, los determinantes sociales están allí presentes. Entonces, cuando uno mira esto con respecto al manejo del espacio y a lo que implica lo verde, tenemos todo para pensarnos en espacios para la salud mental en nuestras ciudades, en esta hermosa ciudad que veo que tiene verde por todas partes. Y dice uno, claro, obviamente no nos podemos comparar, sino que se empiezan a pensar cómo converge esa vida urbana, ¿cierto?, con esta naturaleza en medio de ¿qué?, de esa construcción y de esa realidad urbana. ¿Por qué el ejemplo puede ser inspirador? Porque la identidad de lo urbano y de lo rural, obviamente la salud urbana distinta a la salud rural, diría uno por el mismo concepto, nos implica a nosotros entender cómo están cambiando nuestros territorios, del campesino que de un momento a otro ve que le llegó la carretera y que sacaba la comida, pero ya entonces no es la bicicleta, sino que tiene una moto, pero entonces, ¿qué pasa cuando ya no es la moto, sino el bus, etcétera, etcétera? Y se arma la película de todos los riesgos que hay alrededor. Entonces, la gestión del riesgo, miren que es un concepto muy epidemiológico, para una planificación de una ciudad, sí o sí debe ser incluida. Traigo otro ejemplo, sí, del mismo país, también bastante inspirador, pero es porque cuando visitamos el ejercicio mismo de Madrid pensando en, bueno, y después de soñarnos el territorio saludable, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo nos lo tenemos que pensar? No es tampoco traer la iniciativa, pero ellos hablan de la ciudad de los cuidados. Esto está en internet, toda la información de estos documentos, yo con Angélica lo voy a dejar, y ellos dicen, el plan de la ciudad, un plan que fue acompañado por los médicos del Ayuntamiento Madrid Más, ¿cierto? Parte de la definición dada por la profesora Comas, donde dice, los cuidados que son actividades vinculadas a la gestión y mantenimiento cotidiano de la vida. Entonces dice uno, ¿cuál es la apuesta de la promoción de la salud? Independiente de las teorías, no hablemos de curso de vida, no, hablemos de lo que significa esas actividades de la salud y el bienestar, ¿cierto? Se considera que los cuidados son la necesidad más básica y no estamos en una facultad de enfermería. Bueno, y si hay enfermeras, bienvenido el discurso y bienvenida la conversación, pero muchas veces nos creemos dueños de unos temas y esto es como lo provocador de la conferencia, para que lo vamos pensando. El cuidado lo debemos plantear, no lo deberíamos plantear de manera permanente, aun cuando en la especificidad de esa profesión es supremamente, pues es su eje, su centro. Pero dice, claro, son la necesidad más básica diaria que permite que, o sea, hay elementos esenciales para la sostenibilidad de la vida. La preocupación en este tipo de países son las personas de tercera edad, la soledad, la depresión. Y es que las personas nuestras no tienen momentos de soledad o donde tenemos a las personas de la tercera edad si no tenemos un centro geriátrico. Entonces hablan también de la reproducción social de la salud. Y avanzan diciendo que hay una doble dimensión, una dimensión material, y en esta sí hice como la tarea de tomar esta imagen porque me parece que es bastante inspiradora en clave de una doble dimensión, lo que es lo corporal, lo que es concreto, atender lo fisiológico, ¿cierto? El momento de la vida ante una discapacidad, una ciudad que no se piense en los discapacitados, y lo inmaterial, lo afectivo relacional, que va ligado a eso que es imprevisible, irreductible, momentos vitales, perder un ser querido. Hasta eso deberíamos pensarnos, hasta eso deberíamos tenerlo en nuestro imaginario, pero las pocas ciudades se lo plantean.
habrán ejemplos con el tema de Alzheimer en algunas ciudades donde simulan que van a una tienda, pero están realmente dentro de una casa o dentro de una unidad y tienen todo allí para poder, digamos, que esa persona esté en su momento vital con su problema, pero viviendo el momento vital. Entonces, plantean la ciudad que cuida el espacio público. Entonces, un territorio saludable que no identifique los espacios públicos, ya lo he mencionado, pero esta es la palabra técnica que es precisa pues para poder traer todo lo que he conversado. La vida en común, la vida en común. Los parques sin gente, bueno, que tenemos un clima que no nos ayuda, no, pero hay formas de juntarnos. En la ciudad que administra el cuidado, eso es todo un reto, pero allí empieza uno a entender, claro, yo hablaba ahora desde los liderazgos, pero empieza uno a entender cómo se generan momentos de confianza con esos nuevos liderazgos. La ciudad sensible a la vida cotidiana, la ciudad que incorpora los cuidados en el sistema productivo, en el trabajo, por ejemplo. Y dejo otra serie de ciudades o de momentos que he podido identificar en estas construcciones en las que ciudades como Richmond, que es una de las más violentas de Estados Unidos, plantea iniciativas de parques para los jóvenes, de centros de cuidado para los jóvenes, en ciudades como Londres que integran de manera en redes los parques, pero pensándose el tema de la obesidad, o sea, un asunto que es individual y debe trascender al colectivo. Temas como en Australia, en medio de tanta vegetación, un tren atraviesa un trayecto grandísimo, pero no hay nada que conecte la vida. Es decir, pues sí, está la naturaleza exuberante, pero en las estaciones, ¿qué posibilidades de interacción hay? Si hay escuelas, si hay espacios para hacer no solamente senderismo, sino encontrarse y disfrutar. Miren que son ejemplos de países desarrollados, high income countries, y lo que uno cree es que todo está resuelto, pero las preocupaciones van hablando un poco de esos comportamientos. O también, claro, perdón, estaba en el 5, pero en el 4, esto de los neozelandeses con todos los simbolismos y lo que ellos representan culturalmente para ellos en clave de lo que es el concepto de salud y cómo dan un paso adelante deconstruyendo, ¿cierto? Deconstruyendo esas realidades globales para mantener su propia construcción cultural. Holanda tiene un ejemplo que es bastante interesante, que a veces me sorprendo, pero es pensándose cómo se conecta esto de las ciudades inteligentes con los espacios verdes, porque no hay espacio, entonces donde ponemos lo verde, y si lo verde está, entonces donde ponemos lo inteligente. El tema del diseño de ciudades hechas por viejos para viejos, pongo como un ejemplo que me parece bastante interesante, y es cómo se generan las plataformas de gestión del conocimiento. O sea, aquí todo lo que han escuchado son intervenciones, pero cuando uno mira un poco lo que hace Belo Horizonte, las plataformas de los indicadores no están en la Secretaría de Salud, están en la Facultad de Medicina, y estas plataformas lo que hacen es permitir ¿qué? Seguimiento al territorio, acompañamiento en las decisiones, y generan entonces ¿qué? Que se puedan sugerir por los grupos de investigación cuáles son esas intervenciones acordes a la realidad de los perfiles epidemiológicos, pues por decirlo más o menos. Vale la pena porque nos pone en un reto de no es solo hacer por hacer, o sea, la promoción de la salud no es generar esas actividades, sino darles un sentido también desde cómo se construye la información, qué conocimiento se genera y cómo le hago seguimiento. Y planteo otras dos al final, muy similares a las anteriores, pero no quiero dejar pasar, por ejemplo, el tema en Ecuador, que me llamaba mucho la atención. Quienes conocen un poco Quito,
las huertas urbanas no como la que veíamos en la imagen de Barcelona, sino en los conventos. Entonces dice uno, ¿y en un convento? ¿Y cómo entra la gente? ¿Y qué hace? O sea, la interacción. O sea, todos estos ejemplos que nos han inspirado también a plantearnos los desarrollos en la ciudad son que posibilita la interacción. O sea, la promoción de la salud debe también apuntar a hacer esa lectura en la interacción de los diferentes colectivos. No es que los afros estén por un lado o los mapuche acá, no, la interacción. Porque esto finalmente es lo que sí habla de una cohesión pensándose un cambio en salud en un territorio. Y entonces ya les había venido hablando un poco del ejercicio o lo que habíamos construido en la ciudad de abajo arriba, pero es claro que para nosotros en esta diapositiva varios años, muchos, ¿cierto? 2001, 2019, casi 20 años, si uno lo fuera a pensar así, en diferentes momentos se ha incorporado el tema de ciudad saludable como programa, como componente, dentro de un plan, ¿cierto? Como un desarrollo, como una estrategia, y como de la construcción del concepto que acompañamos de una ciudad para vivir más y mejor, se genera el actual plan de salud de la ciudad. Luego, voy pasando rápidamente. Porque es que sí el tiempo, pero empezamos a las 5:15. Estoy aquí hablando de las características de la ciudad, pero estas características que estamos viendo acá, quiero solamente señalar, muchas de ellas están en el concepto teórico de ciudad saludable, pero para nosotros fue muy importante hablar del tema de la reconciliación. Es decir, en el concepto de ciudad saludable, la salud mental, años atrás, por fuera. Hoy muchas decisiones en el sector de la salud mental, por fuera, pero hoy muchos de los, en el enclave de los temas de enfermedades crónicas incluyen la salud mental. El reto es cómo la abordamos para poder deconstruir la lectura de que no nos toca a nosotros, no, por el contrario, lo tenemos que integrar. Bueno, hicimos el ejercicio de las percepciones que no podemos dejar por fuera, hicimos la construcción de una batería de indicadores para poder plantear unos seguimientos. Todo este ejercicio tenía, así como les mencionaba el otro de 14 personas de base, éramos 10 personas, con economistas, planificadores, con médicos, con estadísticos. Eso quiere decir que implica un equipo de diferentes miradas. Una lectura tan sencilla de subió, cambió, quedó igual, con una mirada también de esas comunas, con un ejercicio de qué tan parecidas o qué tan diferentes somos, no porque esta sea la zona más rica de la ciudad, entonces tenemos mejor salud, sino por las inequidades que tenemos también en la ciudad, el seguimiento que hacemos, la diferencia entre cada una de las comunas que permitía plantear la priorización de las intervenciones, y miren el año, y hoy ya lo estamos actualizando, algunas experiencias que no estando, y este es un mensaje que aun cuando las experiencias no están enmarcadas dentro de toda esta lectura, hablan de ciudad saludable, hablan de un territorio saludable. Entonces le compartía también a la compañera del equipo de la casita, la nutricionista, una experiencia muy interesante con respecto al tema de buen comienzo y cómo va hablando de la atención integral a gestantes, lactantes y niños desde el primer año de vida, ¿cierto? Como población vulnerable, con una perspectiva incluyente que habla de apoyo psicosocial, ¿cierto? Nutrición, desarrollo lúdico físico, etcétera, etcétera, y que esto se convirtió en una política nacional. Entonces, son asuntos donde empezamos a leer si esta experiencia, por ejemplo, hablaba de salud en todas las políticas. Finalmente, en la ciudad de Medellín, y ya con esto, ya voy cerrando, deja
para el plan de ordenamiento territorial la motivación de ciudad saludable al 2032. Entonces no es un asunto de un plan de local de salud por un alcalde, es un asunto de visión de ciudad, que tenga momentos hacia arriba, momentos hacia abajo. Lo que genera es sí o sí en los lineamientos de la planificación cómo se va incluyendo y cómo va hablando, ¿cierto? Aquí el plan de ordenamiento, el plan de desarrollo de la ciudad, el plan nacional de desarrollo y el plan nacional de salud pública. Y en qué momentos se va articulando con cada uno de esos ejercicios. ¿Cuál fue la enseñanza o cuál es, digamos, nuestro aprendizaje? No es un asunto de un territorio saludable porque nos apareció la Virgen, nos dio la gana, quisimos hacerlo, no. ¿Cómo leemos los instrumentos de planificación de ese territorio? Y por supuesto, cosa que quisiéramos que siguiera funcionando al 100%, esos equipos de trabajo con las miradas de muchos sectores que estén planteando el tema. Cuando yo digo quisiéramos es porque, claro, la iniciativa toma ya fuerza más desde la comunidad y este ejercicio, al existir cambio de gobierno, que también hay que decirlo, genera otra serie de actividades impulsando la temática. Estas son las unidades de vida articulada que hoy funcionan en la ciudad. Los boletines, si esto no se comunica no avanza, pero se generaron boletines y hoy siguen siendo material de trabajo, identificar algunos procesos de la ciudad, como por ejemplo la movilidad con el tranvía, un barrio que estaba en una montaña de basura y que luego se vuelve un sitio verde, sitios para caminar alrededor de la ciudad, el Parque de la Vida que concentra actividades de promoción de la salud, boletines donde hacemos toda la perspectiva de los otros sectores pensándose el asunto y finalmente decimos, bueno, ¿cómo estamos entendiendo la participación comunitaria? O sea, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? ¿Qué promete la participación comunitaria si es que estamos pensando en la equidad? Porque es que es entender las prioridades, acompañar las decisiones, ayudar a implementar esas acciones de eficacia colectiva y permitirnos que las diferentes miradas, yo hablo de poder, pero las diferentes miradas de las personas permitan que se logren esas pequeñas transformaciones. Estos son distintos momentos del proyecto con diferentes metodologías, miren las diferencias en edades y diferentes grupos, y esto es, digamos, el aporte que quería hacerles, porque yo creo que si no generamos sistemáticamente con la investigación procesos de acompañamiento a estas iniciativas, la balanza, no estoy diciendo que no es solo investigación, sino que el ejercicio de la evidencia con la vinculación con el contexto puede quedarse en un recuento de actividades y puede perder el norte de qué es lo que se espera observar si estamos pensando en esas transformaciones territoriales. Esto era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eliana, por esta tremenda presentación con muchísimos elementos. Tenemos unos minutos como para interactuar. Si hay comentarios, preguntas de los asistentes, dejamos entonces abierto para intervenir. Gracias, Eliana. No en vano ha sido la visita. Y bueno, me impresionó realmente porque bueno, yo no estuve en la visita que hicieron la gente en Colombia y me imagino que eso bueno, ya no es novedad lo que está mostrando, pero uno dice, ¿cómo poder avanzar en esto sobre una visión que usted lo colocó muy bien al principio, la visión de Paulo Freire y que tiene que ver cómo uno aprende con el otro? Y eso en cierta medida está en la base, yo creo, del modelo. Y uno, por otra parte, dice cómo poder integrar esas visiones de los territorios para poder avanzar en esto de las ciudades saludables o territorios saludables. Y bueno, yo quiero contar un poco
parte de lo que usted señalaba, por un ejemplo, es que de repente cuando uno entra a trabajar con la gente en los consultorios y uno quiere generar política, se da cuenta que lo que uno quiere hacer no tiene nada que ver con lo que la gente quiere. Y eso nosotros tenemos muchos ejemplos de eso. Pero al mismo tiempo, las decisiones políticas tampoco tienen que ver con lo que la gente, con que los territorios la gente quiere. Entonces, yo quiero colocar un ejemplo acá que estamos viendo una etapa crucial, no sé si será en relación a esto mismo, pero esta ha sido la región más pobre de Chile, sin embargo, donde más se le está invirtiendo capital, y cuando uno va a conversar con las autoridades, los objetivos tienen tres. Uno que tiene que ver con la productividad agrícola, las energías y el turismo, y para nada está la salud. Sin embargo, nuestra responsabilidad es, a través de todos esos procesos, trabajar con ellos. Si uno ve, por ejemplo, hay regiones en las cuales el crecimiento económico ha sido extraordinario, pero a su vez el problema de salud ha sido, o el de violencia, por ejemplo, que han vivido, ha sido como impresionante, y no hay una armonía en el desarrollo social, porque nunca ha estado pensado en que el crecimiento o la inversión que se tenga que hacer en cosas que tienen que ver con productividad, fundamentalmente, tiene que ir asociado con una mirada del territorio o de la gente que va a estar involucrada. Simplemente pensar que a lo mejor esto es una oportunidad. Nosotros como facultad creo que tenemos mucho potencial dentro de la gente de la facultad, por lo que hacen algunas unidades, de poder a lo mejor colaborar e influir en esto. Así que muchas gracias. No, muy bien, decano, porque, por ejemplo, el tema de turismo, que es nosotros hablamos de explotación sexual, la misma ciudad con todos los microtráficos, con los psicoactivos, la droga. ¿No tiene que ver? Sí tiene que ver. Tenemos que plantearnos esas estrategias de cómo articularnos con quienes dicen vender la ciudad con esa proyección, y nosotros cómo mostrar en esa realidad con la evidencia que generamos. Ahí sí, yo digo, el rigor de la evidencia, pero qué tipo de evidencia, para poder hacer actividades que intervengan en poblaciones vulnerables. O sea, por ejemplo, por mencionar algo, el tema de los agrotóxicos, que es que entonces atendemos el paciente por el diagnóstico de cáncer, pero no sabemos, y sí lo sabemos, y cuesta es poner el debate sobre la mesa de qué es lo que está pasando en la región con los agrotóxicos. Entonces, estos temas son álgidos, es en ese punto de cómo es que planteo los diálogos, o sea, cómo es que los planteo, porque realmente sí tiene que ver. Entonces no vernos tan lejos, sino trabajar los determinantes, por ejemplo. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta apuntaba un poco a lo último que estaba diciendo. ¿De qué manera en los diálogos pueden confluir la visión como de la comunidad civil frente a la empresa o al Estado, en consideración, por ejemplo, de los intereses productivos que pueda tener una empresa que generan daño en una población, y al mismo tiempo cómo eso puede estar relacionado con los gobiernos locales o gobiernos regionales, por ejemplo? Como la empresa, por ejemplo, acá en Chile o acá en Temuco mismo, vemos la existencia de las forestales alrededor de la ciudad, que deja sin agua a varias comunidades, por ejemplo. ¿De qué manera se plantea un diálogo ahí en el fondo, considerando las diferencias de poder que tiene la comunidad frente a la empresa y la relación viciosa que pueden tener las empresas con el gobierno? ¿De qué manera se preserva ese diálogo y en el fondo se preserva el diálogo y se busca una solución en ese camino? Bueno, esa es una pregunta como, ¿quién nos la va a ayudar a responder? ¿Dónde pongo el dedo para que me alcen la mano y me colaboren? Hay dos cosas, y por tu juventud me motiva mucho como a pensar en la respuesta. Una, un proyecto empieza y termina, y uno plantea en esa posibilidad un
N número de oportunidades de dialogar, hasta que en el ciclo hay otra teoría que se llama como los límites del juego, Boundary Games, plantea cómo el círculo se va ampliando y el círculo se va moviendo hasta que en investigación cualitativa se satura la información y ya doy un salto. Si ves como los diálogos de alguien que dice Boundary Games plantea algo que los investigadores cualitativos saben hacer desde hace mucho tiempo, y es que el dato se satura y ya no dialogo más. Es decir, las negociaciones, si fuera la palabra, aterriza o concreta la oportunidad de un consenso. Entonces, en positivo, la gestión territorial en algunos barrios de la ciudad, al identificar el problema del medio ambiente con el manejo de las basuras, ¿qué hizo? Ellos mismos buscaron lo que no habían encontrado, esa respuesta, las redes informales, esa respuesta formal de quien maneja las basuras. ¿En qué? En ubicar espacios para que la gente tirara las basuras, generar grupos de niños semilleritos que acompañaran ese ejercicio. Sí, pero ese trabajo es de mucha carpintería en el territorio que no resuelve la pregunta tuya. O sea, ahí se habla de una gestión desde la comunidad para ellos mismos. Cuando buscan la empresa, pues pongo ese ejemplo, aunque el tuyo es de una dimensión todavía mucho mayor, cuando buscan la empresa resuelve lo que tiene que hacer, ir una vez cada semana. Pero el tema es, eso sí es apropiarse del territorio para plantear el cambio. Entonces la dimensión de tu inquietud implica es cómo generamos una intención de este diálogo con las empresas. Nosotros lo hicimos en Medellín con empresas, pero motivadas por el cuidado, y vos estás hablando de la explotación, y yo empecé hablando de la gestión territorial desde lo que es el territorio. Entonces dice uno, ¿qué tipo de acercamientos y cuántas veces hay que generarlos para que se pueda plantear un cuidado de ese territorio con el agua? Lo hemos visto en La Guajira, en el norte del país, la desnutrición infantil es altísima. ¿Y qué pasa? Las constructoras secan las quebradas y los riachuelos, no hay alimentos, y los indígenas, que se llaman guayú, lo que dicen es que cada vez tienen que alejarse más de la civilización para acercarse a la naturaleza. Pues eso no debería ser así, porque priman los intereses económicos más que los intereses del territorio. Entonces la respuesta, si no entendemos un modelo de desarrollo que genere posibilidades de inclusión, vamos a seguir perdiendo los bosques, el agua, los niños van a seguir muriendo de hambre y por lo tanto tenemos la realidad de hoy. O sea, la respuesta no la tenemos en este auditorio. Muy bien. Aquí hay una última pregunta. Mi nombre es Gerardo, doctora, trabajo en un centro de atención primaria. Lo que le quería preguntar es sobre cómo nace el proyecto. Que aquí yo he visto intenciones de que por ejemplo, el equipo de salud pública, incluso del departamento de salud pública aquí de la UFRO, ha participado también en algunos planes participativos comunales en promoción en salud, donde se utilizó metodología participativa, se congregó a distintos líderes, gestores comunitarios, y lo que pasó es que en muchas de estas comunas no prevaleció la opinión o lo que se sacó de todo este proceso, y al final se basaron en los planes a nivel nacional. O sea, nos basamos a nivel de lo que dijo un Ministerio de Salud en Santiago sobre los problemas a nivel nacional, y se dejaron de lado los problemas que obviamente trataban de buscar estos planes de promoción en algunas comunas. No digo que en todos, pero en la mayoría sí no se pudieron tomar todos los objetivos, todas las actividades que tenían planificadas o que nacieron desde estos encuentros. Entonces la duda que me asalta es que para hacer esto nosotros necesitamos, o quería preguntarle cuál fue su experiencia en su ciudad, de dónde nace, porque aquí, claro, hay un grupo que sí quiere que nosotros trabajemos de forma participativa, pero necesitamos que estos tomadores de decisiones tengan la voluntad para nosotros poder ejecutar estas acciones, porque si nos dicen primero que nosotros hagamos esto y después no nos dan los recursos, por ejemplo, mínimos para hacer la cantidad de actividades que puedan mejorar la salud de la gente,
eso al final termina rompiendo nuestra relación con las comunidades, como lo que pasó acá en la experiencia en mi comuna. Y da esto, o sea, la comunidad después nos va a decir, estuvimos trabajando un año en esto y nos pegan un portazo porque el ministerio decidió otra cosa. Eso es lo que yo le quería preguntar. ¿De dónde nace esto? ¿Desde abajo, desde las comunidades, como usted decía, o desde arriba, o se tienen que, o confluyeron en algún momento? Quizás los términos, porque no es, aunque hablamos castellano, pues no hablamos con los mismos términos. Existe en el país, seguramente acá con otra denominación, la posibilidad de que unos recursos de la ciudad sean, digamos, motivados a la luz de las necesidades de las comunidades, que es el presupuesto participativo, y ello hace que este tipo de iniciativas vinculen en las motivaciones de la comunidad propuestas como algo concreto, el Plan Comunal de Salud de la comuna. Pero, por supuesto, cuando hacíamos el análisis de qué tanto concuerda, ¿cierto?, concordaba lo que la gente quería con lo que la ciudad estaba proponiendo, digamos, de 4 comunas. Una, no hubo poder humano que lográramos hacer este ejercicio. Obvio que la alcaldía, o sea, los funcionarios de la alcaldía hacen un esfuerzo ingente porque sea el interés de ellos, pero ante la realidad de un embarazo adolescente, con unas madres solteras, con una juventud en las hijas, pues por decirlo así, de casi muy sencillo, la Secretaría se motiva porque hay una problemática que para ellos implica un indicador que no es el deseable. Entonces, en esas lógicas de ir, venir, traer, volver y construir, en los diálogos habían momentos en que sí o sí la Secretaría, los funcionarios estaban y participaban. Ojo, una coincidencia, pero no con esa influencia, porque también mirábamos desde afuera cómo era el ejercicio del acompañamiento de ese funcionario en las mesas de diálogo. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando esa posibilidad no emerge definitivamente, ¿qué pasa con esos liderazgos clientelistas que están buscando es la iniciativa de su beneficio? Y lo pongo muy sencillo, las gafas, los lentes, bueno, promoción de la salud, sí, la salud visual, pero ¿qué había detrás de todo ese interés? Las prótesis dentales. O sea, ¿qué había detrás de todo ese ejercicio? No estoy hablando de que la salud bucal no es importante, sino en clave de las prioridades de la ciudad que había que motivar más. Entonces, ahí entra la universidad con un poco de ejercicio acompañando la decisión. Entonces, es como poner, y entiendo tu preocupación, porque estamos volviendo, aunque promovemos la descentralización, a unos ejercicios de centralización. O sea, no creas que solamente es acá. El plan de desarrollo del país, y entonces Bogotá no es Medellín, pero si eso no se pone en debate, entonces lo que digan allá es lo que se aplica acá. Sin embargo, el plan decenal de salud pública como instrumento de salud pública sí dice, hay 8 ejes transversales por los que hay que caminar. Y entonces no habla, por ejemplo, de salud visual. Entonces, el presupuesto participativo, ¿cómo se va a orientar a esa intención? Si ves, o sea, no todo es perfecto ni todo es ganancia, pero es cómo vas articulando las iniciativas y cómo vamos logrando ese proceso de negociación, que no es nada fácil. Inclusive la palabra misma de negociación la utilizo es para conversar con vos acá, que me hiciste la pregunta, pero realmente eso implica una serie de ¿qué? Actas, nuevos integrantes en las mesas, otras miradas, más evidencia, o sea, tela para cortar y para poder pensar en esa preocupación. Y al final, el indicador como seguimiento del plan decenal lo está planteando el ministerio, ni siquiera la Secretaría. Entonces, muchas cosas de esos diálogos se pueden quedar en el diálogo. Pues esto tiene a veces frustraciones en ese sentido. Bien, les pido un fuerte aplauso para la doctora. Gracias. Creo que
El objetivo ha quedado cumplido, hemos quedado provocados, reflexivos e inspirados, así que yo creo que hay mucho para seguir pensando. Muchas gracias por asistir. Tenemos en el hall del SA un cafecito para que no se vayan así. Ah, ¿está afuera? Ah, perfecto, está afuera. Así que para que no se vayan... No, muchísimas gracias, Gerardo, de verdad. Espero que les haya gustado.